Ok, vamos entonces a empezar. El tema de hoy se llama fuentes de voltaje. Y vamos a tratar de tocar este tema porque ya vimos ahí algunos circuitos, ¿no? Nuestro primer componente fue el diodo semiconductor. Entonces, ahora lo que vamos a ver cómo es que esos diodos los puedo utilizar para hacer fuentes de voltaje, de acuerdo a los circuitos que hicimos de corriente directa y análisis de corriente alterna. Estas fuentes de voltaje se utilizan en todos lados, muchachos. Miren, vamos a ver aquí. Vamos a copiar esto o lo vamos a guardar. Vamos a ponerle fuentes, ¿no? Y lo voy a poner en el escritorio. Ok, lo voy a traer para acá. Del escritorio. Aquí, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿qué es una fuente de voltaje? Aquí nos dice que una fuente de voltaje ideal es un equipo que suministra voltaje constante sin importar cuál sea la carga. Entonces, dice, en realidad no existen fuentes ideales, siempre están limitadas por el voltaje, la corriente, la potencia que pueden suministrar. Bueno, de entrada, ¿no? Vamos a poner aquí un bloque. Toda fuente de voltaje que yo tenga suministra, vamos a ponerle así, cada fuente de voltaje es un equipo. Aquí lo voy a poner así. Esta fuente de voltaje entonces nos va a suministrar energía. Por acá, ¿no? Así. Va a suministrar una energía. Vamos a ponerle con líneas, ¿no? Nos va a suministrar una fuente de energía. O nos va a proporcionar más bien energía. Energía. Proporciona energía, ¿no? Y tres parámetros importantes aquí. Corriente es lo que va a suministrar. Voltaje. Y por lo tanto, una potencia. Las tres variables eléctricas, ¿no? Importantes que tenemos en una fuente de voltaje. Ahora, todos los circuitos que hemos visto, los que hemos estado analizando, pues nos ayudan a hacer una fuente de voltaje. Una fuente de voltaje al menos consta de 4 etapas. Vamos a ponerle aquí un sistema, ¿no? Una fuente es un sistema que tiene una entrada, tiene aquí una entrada
Vamos a poner aquí, tiene una entrada. Y al final lo que quiero es una salida de este lado. Y entonces en medio tengo un proceso, ¿no? El proceso. Bueno, en las fuentes de voltaje, de energía o de potencia o de corriente, pueden ser. Tenemos entonces que en la entrada yo voy a tener de entrada un voltaje de corriente alterna, ¿no? Voltaje de corriente alterna. Y mi objetivo es entonces obtener un voltaje de corriente directa. Y este va a ser mi objetivo. ¿Se entiende? Entonces, para lograr esto de aquí, necesitamos someter a un proceso esta corriente alterna. Bueno, ¿qué hacemos entonces? Dijimos que para lograr esto al menos necesitamos varias etapas y vamos a ponerle aquí. La primera etapa, yo aquí tengo una entrada. Esa entrada que yo tengo aquí es un voltaje de corriente alterna, pero este voltaje de corriente alterna tiene un nivel alto. ¿A qué me refiero? Bueno, que esto lo conecto directamente a una fuente o una clavija de la casa de 120 volts de corriente alterna. ¿Están de acuerdo? Además, un parámetro interesante del que platicamos es a una frecuencia de 60 ciclos o 60 Hz. ¿De acuerdo? Ahora, esta señal que tengo aquí de corriente alterna, vamos a buscar una señal, ¿no? Vamos a irnos aquí a imágenes y vamos a poner cualquiera que tengamos aquí. Vamos a ver. Aquí está. Me interesa la señal. Esa señal de corriente alterna es la que va a entrar ahí. ¿Se entiende? ¿A cuánto nivel? 100 volts de corriente alterna, 60 Hz. Ahora, necesito aquí una etapa. Esta etapa le vamos a llamar etapa de transformación. Esa etapa de transformación, su función principal va a ser disminuir el voltaje de entrada, ¿no? De aquí. Entonces, voy a tener la misma señal de corriente alterna, pero más pequeña. Para nuestros diseños de clase en aeronáutica, lo ideal es que tengamos una fuente a 28 volts, ¿de acuerdo? O a 24. Quiere decir esto que entonces tengo que reducir estos 120 volts a 24 volts de corriente alterna a la misma frecuencia, 60 Hz. Ahora, ¿qué elemento hace esto?
esta transformación, o cómo se llama, ¿no? el, el elemento que lo va a hacer. Bueno, el elemento que va a hacer esto, o el componente eléctrico que va a ser posible esta transformación, se llama transformador, ¿no? Valga la expresión. Transformador. Y de ese transformador ya platicamos el semestre pasado. Vamos a subir un poquito esta. Y ahorita lo vamos a bajar aquí. Ahí está. Esa sería la primera etapa. La etapa de transformación. Ahora, seguiría una etapa más para adelante, ¿no? Vamos a copiar todo esto. Y vamos a poner la siguiente etapa. Vamos a eliminar algunas cosas de aquí. Esto. Y la siguiente etapa que vamos a obtener va a ser la etapa de rectificación. Vamos a poner aquí rectificación. Esa etapa de rectificación que yo estoy colocando aquí puede ser de cualquier tipo que ya hemos visto. Tipo, vamos a ponerle aquí, media onda, onda completa. Habíamos dicho aquí 2 diodos, o onda completa. Cuatro diodos o tipo puente, ¿no? Le vamos a poner aquí 4 diodos. Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces tenemos ya una segunda etapa, la etapa de rectificación. Y el componente que necesito aquí se llama diodo semiconductor. Ahí está. Entonces ya tengo dos etapas, ¿no? La de transformación, la de rectificación. Y ahora vamos a irnos a una etapa vamos a copiar esta. Pero antes voy a suponer que aquí, en esta etapa de aquí, lo único que me va a quedar es nada más la mitad de la onda. ¿Estás de acuerdo? Porque ya vimos que en la rectificación se queda la mitad, la otra mitad se elimina. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí le vamos a poner llenar de negrito, digo de blanco. Y ahí está. Ahí nada más me va a quedar después de la rectificación, al menos la primera, ¿no? Onda. Si ya sabemos si es de onda completa, pues aquí seguiría, ¿no? Si es de 4 diodos, también, ¿no? Sería de onda completa. ¿Va? Ok, entonces aquí tenemos la etapa de rectificación. Aquí ya no hay frecuencia. Bueno, sí hay frecuencia. Déjenme decirles que si es de medio ciclo, pues nada más se repite la mitad, ¿no? 30 Hz. 30
Hz. Pero si es si es de onda completa, serían 120 Hz, ¿no? Porque en el mismo periodo de tiempo se repiten dos veces la señal, ¿no? Arriba. Entonces, este sería un ciclo. Luego vendrá el otro, serían 2 ciclos, serían 120, ¿no? Ciclos por segundo, ¿no? Por segundo, sí. Ahí se duplica, ¿no? La frecuencia. En el caso de media onda, pues como corto la mitad y queda un espacio y luego otra vez, pues entonces tendría 30 Hz, la mitad de 60. ¿De acuerdo? Ahora, en esta etapa que sigue, se conoce como la etapa de filtraje. Entonces, esta etapa de filtraje lo forma ya un componente que ya conocemos o que ya hemos visto anteriormente. Este filtraje, vamos a copiar se llama capacitor. En algunos libros le llaman condensador. Y para nosotros, por su función, le vamos a llamar filtro, ¿no? Entonces, este capacitor que está aquí, pues acuérdense bien de los parámetros de los capacitores. Acuérdense que los parámetros que tiene un capacitor si yo quiero ir comercialmente a comprarlo a cualquier tienda de electrónica, lo tengo que pedir por su voltaje. Bueno, el primero es por su capacitancia. Le vamos a poner aquí capacitancia. Y el otro parámetro es su voltaje. ¿De acuerdo? Bueno. Recordando un poco aquí sobre las unidades de capacitancia. Recuerden que, no sé, un ejemplo sería de un capacitor es que yo lo pidiera a 100 microfaradios. Vamos a ponerlo aquí. Microfaradios. Ahí está. 100 microfaradios. Ese sería un valor de capacitancia y además es comercial. Un voltaje, por ejemplo, a 16 volts. Podría ser uno. 16 volts. Y aparte el tipo de capacitor. Tenemos varios tipos, ¿no?, de capacitores. Pero comúnmente habíamos analizado del tipo electrolítico, del tipo cerámico, de tantalio, y hay más, pero son los que habíamos platicado, ¿no? Hace 6 meses. Ok, ya estamos en la etapa de filtraje. Ahora fíjense bien, a la etapa de filtraje entra este tipo de onda, ¿no? Ya recordamos que si fuera un más o menos así, ¿no? Un de onda completa, pues aquí tendría la otra parte de la onda senoidal. Ahí tengo mal pulso por acá, ¿no? Así más o menos. Ahí está. Entonces entraría este tipo de voltaje que le llamamos VCC, ¿no? Y entraría otra etapa a esa etapa de filtraje la vamos a mandar
por acá. Vamos a agrandarle un poquito. Vamos a copiar este. No, mejor se la dibujo, ¿verdad? Para que esté peleando aquí. Entonces va a entrar, Hola, gente. va a entrar, va a Y entrar. aquí no puedo meter en qué iniciación. Por ahí está, apaguen sus micrófonos, Bueno, por eso no favor. es certeza. No. Y no, pues, tienen que ser. Por ahí pueden apagar sus micrófonos. Va a entrar otra etapa que se llama etapa de regulación. Si yo quiero, ¿no? De regulación. Bueno, esta etapa de regulación se utilizan unos componentes. Vamos a ver si a copiarlo aquí. Estos componentes son reguladores. Y hay reguladores fijos y variables. Aquí el asunto es de que ya comercialmente puedo yo conseguir algunos tipos de reguladores. Por ejemplo, hay una serie ya de circuitos. Esta serie es la 78XX. 78XX. Por ejemplo, hay otra en la 79XX. Hay otro tipo de reguladores, por ejemplo, el LM317. Es otro tipo de regulador. O puede haber una regulación con el diodo Zener también. O puede haber reguladores con transistores. Que ese componente todavía no lo vemos, pero hay que mantenerlo ahí en mente. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver qué es esta serie, ¿no? De aquí vamos a platicar de esas series. De aquí, las primeras. Estas las encontramos muy comercialmente. Estas. Por ejemplo, si yo quiero comprar un regulador 7805, los últimos dos números de la matrícula me dicen el voltaje de salida, 5 volts. Esto significa que tengo una salida regulada de 5 volts. Aquí. De 5 volts. Ahí está. Por ejemplo, si yo quiero otro, vamos a copiar todo esto. Así. Ahora sí. Y si yo quiero un 7812, bueno, XX aquí vamos a ponerle. Y acá sería 12. ¿De qué voltaje estamos hablando? De 12. 12 volts, muy bien. Ahora si yo quiero por ejemplo, un 7824, ¿de cuánto voltaje estamos hablando? 24. Ahí está, regulados. Y bueno, nada más hay que checar los manuales. Todos estos de serie 78 son para 1 amper. 1 amper de salida, ¿no? Dijimos que las fuentes están limitadas por su corriente, ¿no? O sea que puedes conectar máximo
1 amper a la salida de estos circuitos. Y además podemos decir que esta salida es positiva. Son de salida positiva. Salida positiva. Ahora, la serie 79XX, la que tengo yo aquí, pues aquí vamos a copiar aquí esta. Vamos a eliminar esa. Vamos a ponerlo aquí. Y vamos a ponerle que es la serie 79, ¿no? Si yo pongo 79.05, aquí el voltaje que me estaría entregando sería menos 5 volts negativos. Por lo tanto, lo mismo. Si yo aquí pongo 12, ¿cuánto sería? Menos 12. Muy bien. Y aquí vamos a ponerle 24. Sería menos 24. Ya caray, ¿no? Ustedes dicen, ¿a poco sí hay voltajes negativos? Sí hay voltajes negativos. Hay circuitos como los amplificadores operacionales que trabajan con voltajes negativos. Esos los vamos a ver un poquito más adelante para hacer instrumentos, ¿no?, de medición. Entonces, ahí está, ¿no? También son para 1 amper, pero son de salida negativa. Entonces, vamos a copiar ese. Vamos a poner aquí que son de salida negativa. ¿De acuerdo? Y hay a todas estas etapas le podríamos agregar una etapa de protección, que esa después la vamos a agregar. ¿De acuerdo? Entonces vamos aquí a iluminar toda nuestra pizarrita de aquí, ¿no? Ahí está. Y vamos a ponerle un fondito. Ahí está. Y vamos a darle al 100%. Ok, ahí está. Vamos a eliminar esta. Y vamos a subir todo esto. Vamos a arreglarlo un poquito. Así, y estas son las fuentes de voltaje. Aquí le vamos a poner otro color. Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces este es nuestro tema.
fuentes de voltaje. Y tenemos ahí ya desarrollado. ¿Bien? Ok, ¿alguna pregunta hasta aquí? No, profe, ninguna. No. Ok, Profe, bueno, ¿qué pasó? ¿me podría explicar lo último? Es que no lo entendí muy bien. ¿A cuál? ¿A esta parte de los reguladores? Sí, Bueno, ya comercialmente hay reguladores. Miren, vamos a ver aquí. Vamos a buscarlo, vamos a googlearlo. Vamos a poner el 7805. Vamos a ver las imágenes. Ya estos reguladores comercialmente ya existen, ¿ya vieron? Estos son los reguladores. Ya traen sus terminales, su encapsulado y todo. ¿Vale? Es la serie 7805. Ahí está, ¿no? Ahí está. Vamos a traerla para acá a ver si se pega. Ahí está la serie 7805. ¿De acuerdo? Entonces estábamos diciendo que la serie 78XX, si yo le agrego 0,5 en lugar de XX, la salida del regulador van a ser 5 volts, ¿no? Positivos. Si yo consigo un 78, por ejemplo, 12, van a ser 12 volts. O sea, va a trabajar, va a regular a 12 volts. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, por ejemplo, estos circuitos se enumeran así: terminal 1, terminal 2 y la 3. Entonces, en la hoja técnica de datos, en el datasheet, tenemos que la 1 es entrada de voltaje. En la 2 es GND o tierra o negativo, como quieras. Y la patita 3 es la salida. Ujú. Bueno, aquí viene el asunto, lo que queremos llegar. Bueno, se le llaman reguladores por lo siguiente. Voy a suponer que yo tengo un circuito que hasta la etapa de filtraje tenga 30 volts. O sea, yo hasta esta entrada que le voy a aplicar aquí a este circuito le van a llegar 30 volts. Ajá. Ya son corriente directa, ¿no? Ya es, en esa etapa ya es voltaje de corriente directa. Aquí la pregunta sería, para a esta matrícula que tengo aquí, 7805, ¿cuánto obtendrías a la salida? A la entrada le estás aplicando 30. ¿Y cuánto vas a obtener a la salida? 5. 5. 5 volts. Ajá. ¿Qué está haciendo el circuito regulador? A ver, bajo esto que ya platicamos. Pues está bajando el nivel de voltaje, ¿no? De corriente directa. ¿Sí? Y lo mantiene a un nivel de voltaje que tú quieres, ¿no? En este caso,
lo queremos en 5 volts de corriente directa. Y así podríamos estar buscando, por ejemplo, un 7824. Vamos a ver. Aquí anda, ¿no? Aquí anda. No nos alcanza a ver la matrícula, pero es el 7824. Aquí está. Igual. Tiene la misma configuración que el 05, que el 12. Todos estos tienen la misma configuración. Entonces, si yo le aplico a este circuito los 30 volts aquí a la patita 1, ¿cuánto voy a obtener a la salida? 24. 24 volts, ¿no? Entonces a esta clase de circuitos se les llama reguladores de salida fija, ¿no? Y además son positivos. Tengo la versión negativa, ¿no? Que son las series 79XX. Que sería 7905, 7912, 7924. Tengo también sus versiones negativas. ¿Se entiende? Profe, ¿por qué si entran 30 salen 5 volts? Ese es el trabajo de estos reguladores de voltaje. En la parte interna ya traen circuitos o traen algo que llamamos transistores, diodos, resistencias, etcétera, que ya te permiten hacer esa función, ¿no?, de regulación, pero ya vienen en la parte interna encapsulados. Cuando ya hagamos la conexión les voy a mostrar ahí del datasheet. Bueno, si quieren pues de una vez. Espérenme. Para que vean lo que tiene en la parte interna, ¿no? Estos circuitos. Entonces lo que hacen es precisamente ir disminuyendo los voltajes, ¿no? Pero ese es el trabajo de estos circuitos. Vamos a ponerle 7805. Vamos a ver. Vamos a verlo en AG electrónica. No es comercial, pero bueno. Ya que estamos hablando de tiendas electrónicas del centro, ¿no? Entonces vamos a ponerle aquí. Anda medio lenta mi red, ¿no? Así que una disculpa por ahí. Ok, vamos a ver si lo encontramos como 7805. Aquí está, ¿no? Dice regulador de voltaje positivo 5 volts a 1 ampere. Y todos estos traen su hoja técnica de datos. Aquí está. Aquí la tenemos. ¿Vale? Entonces tenemos aquí el diagrama, ¿no?, de bloques. Así se llama este diagrama, así como lo hicimos nosotros acá. Tenemos un diagrama de bloques de lo que tiene el circuito en la parte interna, ¿no? ¿De acuerdo? Tenemos la entrada y aquí tenemos por dónde pasa, ¿no?, la circuitería hasta llegar a la salida, ¿no? Esa sería la terminal 1, esta es la patita 2 y la 3.
Pero este en diagrama de bloques es lo que tendría. Ahora vamos a ver si este tiene ya los diagramas internos, que sí debe de tenerlos. Tienen todas las características, ¿no?, del circuito. Aquí es la forma de conectar. Una forma ya de que se conectan. De hecho, nosotros vamos a aprovechar estos diagramas para conectarlos. Vean cómo están conectados. Pero no, ya les quedé mal. No trae el diagrama interno. Debe ser muy grande, ¿no?, los diagramas internos. Así que nada más nos ponen el de bloques. Ajá. Pero a través de estos diagramas, pues vemos cómo hace la regulación. Aquí en este caso, en este punto, entrarían los 30 volts. Y ya cuando pasa por todo esto, ya saldría aquí 5 volts. ¿De acuerdo? Sí. Bueno. Pues hasta aquí, muchachos, daríamos por finalizada la sesión de hoy.